Hola, buenos días. Soy Beatriz Gómez Navas de Gómez Navas Abogados. Bienvenidos hoy a esta asesoría en directo, a este Facebook Live, en el que vamos a hablar principalmente de la inscripción de un matrimonio contraído en el extranjero aquí en el Registro Civil de Madrid. Así que vamos a ver con todos nuestros participantes y con todos nuestros seguidores todos los requisitos y el procedimiento para poder inscribir un matrimonio que un español haya contraído en el extranjero, pues normalmente con un extranjero. Toda esta tramitación y toda esta temática viene derivada de la asesoría en directo que hicimos en Instagram el día lunes. Hoy es día 8 de junio, son las 4 en punto de la tarde. Vamos a dar comienzo, en este caso, con el directo y de momento pues vamos a saludar a las personas que ya empiezan a conectarse. Bienvenidos a la asesoría con Gómez Navas Abogados. Repito, vamos a hablar hoy concretamente de la inscripción de matrimonio. La semana pasada, perdón, en la anterior intervención en directo que hicimos en Instagram el lunes, hablamos de contraer matrimonio aquí en España, que es un proceso que se hace en el Registro Civil Español principalmente y que tiene unos requisitos, un procedimiento y cuáles son las verdades y las leyendas y los mitos que hay alrededor del matrimonio contraído aquí en España. Vamos a hablar hoy de la posibilidad de que un español que se case en el extranjero con un ciudadano en el extranjero también, pueda inscribir ese matrimonio, digamos, darle validez aquí en España, homologarlo y que aquí se reconozca ese matrimonio por medio de una partida de matrimonio o por medio de un libro de familia. Los efectos de inscribir un matrimonio contraído en el extranjero son exactamente los mismos que el casarse aquí. Entonces vamos a pasar al grueso de este asunto, no sin antes decirles que, como siempre en estas asesorías, tratamos un tema principal y que los participantes, los seguidores que se estén conectando tienen completa libertad y son bienvenidos para hacer sus preguntas, plantear sus dudas en temas de derecho de extranjería, de inmigración, de nacionalidad y estado civil, derecho de familia, derecho laboral, como son los temas que habitualmente trabajamos aquí en el despacho de Gómez Navas Abogados. Así que bueno, sin más espera, vamos a hablar de cómo es el procedimiento. El caso es que, por ejemplo, muchas personas que son residentes en España, aprobada su nacionalidad, deciden viajar a su país de origen o a cualquier otro país y allí contraer matrimonio con sus parejas o con las personas con las que han mantenido una relación en la distancia. Normalmente, pues como ustedes han podido sacar sus propias conclusiones, contraer matrimonio en España es un proceso un poquito largo, dispendioso, no es imposible, pero pues es un poco difícil. Y generalmente en nuestros países de origen, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina, el proceso de contraer matrimonio es mucho más fácil. Por otro lado, muchas parejas, por ejemplo, que son un español con un ecuatoriano o con un dominicano o con un boliviano, se encuentran con la dificultad adicional de que si su pareja quiere venir, tienen que venir ya casados y ya con ese matrimonio inscrito en España o homologado en España, porque estas personas requieren de la aprobación de un visado previo a su viaje, si no, no pueden entrar a la Unión Europea. Concretamente para estas personas, digamos que el procedimiento que más se da es el viajar a sus países de origen o a sus países donde esté su pareja, contraer matrimonio allí bajo las leyes de ese país y luego tiene dos vías, bien sea llevar la documentación al consulado de España en ese país, vamos a usar como ejemplo Quito. Llevamos todos los papeles del matrimonio ecuatoriano, del contrayente ecuatoriano, su partida de nacimiento, la partida de matrimonio. Vamos a llevar los papeles del ciudadano español, que de una vez es importante que se los lleve al momento de irse a casar allí. Lógicamente, si por ejemplo este ciudadano español es ecuatoriano, colombiano, boliviano de origen, lo suyo es que se case
como boliviano, como ecuatoriano, como colombiano en su país de origen, y luego que reúna la documentación para presentarse en el consulado de España en este país, en la ciudad que corresponda, y pedir la inscripción de matrimonio. ¿Qué es lo que pasa con este trámite de inscribir el matrimonio por la vía consular? Que, como ya vimos en la semana pasada o en la intervención pasada, no solamente para contraer matrimonio, sino también para que lo inscriban y lo registren en España, en estos casos de ser contraído por fuera, interviene un fiscal y también tiene la misión de hacer una audiencia reservada, que es una pequeña entrevista que le hacen a los dos contrayentes por separado. Estas audiencias, por ejemplo, en un consulado, como puede ser el de Bogotá, se hacen más o menos al cabo de una semana, como mucho 2 semanas desde que uno entrega la documentación. En un consulado como el de Guayaquil, que está un poquito más atareado, pueden estar poniendo la cita para hacer esta audiencia reservada al cabo de meses, con lo cual si el ciudadano español no se va a poder quedar todo el tiempo que requiera esa tramitación, o va a tener que realizar varios viajes, o va a tener que tomar la decisión de mejor traerse la documentación aquí a España, directamente es en Madrid, en el Registro Civil Central, donde se realiza la tramitación. Entonces ya vemos que el español que se ha ido a casar, por ejemplo, a Quito, a Guayaquil, a Bogotá, puede elegir 2 caminos, o presentarse en el consulado con toda la documentación, en el consulado español, o bien traerse la documentación del matrimonio, de su cónyuge, y también aportar su documentación registral de aquí como español en un trámite que se llama trámite de inscripción de matrimonio celebrado en el extranjero. Ahora vamos a ver cuál es la documentación que se solicita y que se debe presentar para pedir esa homologación del matrimonio. Ya lo vimos también en nuestro directo anterior. Los requisitos básicamente son los mismos para inscribir el matrimonio que para celebrarse aquí. ¿Qué nos van a pedir? La identidad de los dos cónyuges, el español, su DNI, el extranjero con su pasaporte o su NIE en caso de que sea residente legal. La partida de matrimonio debidamente apostillada, recordemos que en este caso es un matrimonio contraído en el extranjero, y todos los documentos que vengan del extranjero, sea que se entreguen en el consulado o sea que se entregue aquí en el registro central, exigen que venir legalizados o apostillados por el Convenio de La Haya. En muchos países, además de la partida de matrimonio, del registro civil de matrimonio, se da una escritura o un contrato matrimonial. Por ejemplo, concretamente en el caso del matrimonio civil colombiano, contamos con que en la notaría donde se contrae matrimonio se expide, además del registro civil, y lo van a exigir aquí, una libretita normalmente de color rosado que es la escritura propiamente del contrato matrimonial, y en esa escritura pues va toda la documentación que utilizó el notario para celebrar el matrimonio, los edictos que publicó, los poderes si es que se hizo por poder, la identidad de las personas, los registros civiles de nacimiento de los contrayentes, los testigos que dieron fe de la existencia de esa relación de pareja, etc. Entonces, en los países donde concretamente, además del registro o la partida de matrimonio, se tiene un contrato matrimonial, o en los matrimonios que son hechos por la iglesia, donde hay una partida eclesiástica de matrimonio, que es el contrato religioso, también hay que aportar ese contrato, sea por escritura o por iglesia, debidamente apostillado. Entonces ya tenemos la identidad de los contrayentes, la identidad de los cónyuges, la partida de matrimonio donde están todos los datos del día, la hora, el lugar, la autoridad ante la cual se celebró ese matrimonio, el contrato matrimonial para ver las cláusulas y toda la documentación que se utilizó, que sea una documentación pues adecuada. Y por lo demás, pues hay que demostrar qué estado civil tenía el español antes de contraer ese matrimonio, qué estado civil tenía el extranjero antes de contraer ese matrimonio. Si eran solteros en ese momento, si nunca habían contraído matrimonio, pues se entrega de parte del español su certificado de soltería anterior, y por parte del ciudadano extranjero su certificado de soltería anterior a contraer matrimonio.
Adicionalmente, se entrega el empadronamiento y los datos de contacto tanto del español como del extranjero. Si tienen hijos en común y pruebas importantes de la veracidad y de la autenticidad de la relación, pues también ese es el momento de entregar esas pruebas, porque todo esto se va a valorar por un funcionario que hace las funciones del fiscal, un funcionario del registro civil, y en esto van a basar pues la decisión que se tome. Realmente yo considero que es un matrimonio auténtico, válido o no, y entonces deniego la inscripción del matrimonio. Y es muy importante, repito, concretamente para los cónyuges de españoles que provienen de países a los que se pide visado, que nos reconozcan ese matrimonio previamente, porque ya con ese libro de familia, con esa partida de matrimonio, el extranjero podrá pedir una visa que va a la fija, un visado para venir a reunificar la familia, hacer lo que se llama la reagrupación familiar comunitaria y de la que ya hemos hablado. En otros casos, como por ejemplo gente que venga de Argentina, extranjeros que vengan de Venezuela, de Colombia, de Perú, países a los que no les piden visado, digamos que todo el trámite se puede ir haciendo poco a poco aquí directamente, que no exigen la aprobación de la inscripción del matrimonio al momento de pedirle los papeles a este cónyuge español y que dan por bueno el matrimonio celebrado en el extranjero. Pero sabiendo y teniendo en cuenta los ciertos países a los que todavía se les pide visado, pues que tengan muy presente que es necesario inscribir el matrimonio con antelación antes de pedir el visado, porque el visado va a ir súper rápido, va a ir, digamos que garantizado en el momento en que ya se pueda acreditar por medio de un documento español que esta pareja ya tiene un vínculo jurídico, que es un vínculo matrimonial. Entonces es muy importante tener en cuenta esta situación, especialmente con los países a los que le piden visado. Una vez entregada la documentación, el consulado que ejerce funciones de registro civil o el registro civil central de aquí de España, que queda concretamente en Madrid, única y exclusivamente en Madrid, va a hacer el estudio de las respuestas que dieron en el consulado o en la entrevista que les hayan hecho, va a hacer el estudio de los documentos. Por eso es tan importante también entregar las pruebas y concretamente las pruebas de las personas que tienen hijos en común, pues entregar las partidas de nacimiento de los hijos en común. Digamos que este tema, como es lógico, va a despejar cualquier tipo de duda que se pueda llegar a tener acerca de la autenticidad y de la veracidad de la relación. Y una vez evaluado esta documentación y estas pruebas, se van a tomar la decisión de homologar o no ese matrimonio. Cuando nos dicen que efectivamente ya el expediente está concluido, se toma la decisión y al español le mandan por correos una notificación, cuando es positiva, con su libro de familia y su partida de matrimonio, lo cual digamos que le abre las puertas a su cónyuge extranjero. Uno, para pedir papeles o para pedir visado, en el caso de que sea de un país que exige la entrada con visado. Y dos, de pedir la nacionalidad, recuerden, en el término de tan solo un año de residencia. Entonces, si queremos aplicar y si queremos acogernos a este periodo bonificado o preferente de residencia para pedir la nacionalidad de solo un año como cónyuges de españoles, tenemos que acreditar que el matrimonio ya se encuentra registrado en España. Mucha gente, aunque esté casada en otro país y tenga un registro civil de matrimonio con un ciudadano español, intenta pedir la nacionalidad con solo un año de residencia y la nacionalidad exige que ese matrimonio ya esté inscrito, con lo cual suspenden el procedimiento y le hacen a la persona comprobar y demostrar mediante la entrega de una partida de matrimonio española que se puede acoger a ese plazo súper, hiper reducido para pedir la nacionalidad. Entonces, para todas estas tramitaciones, para todas estas gestiones y sobre todo para obtener todas estas ventajas que trae consigo el estar casado con un español, se hace necesario, además de estar casado, el tener registrado y homologado ese matrimonio aquí en un registro civil español, que es el registro civil central. Así que ya vemos cuáles son los beneficios principales, entre muchos otros,
por ejemplo, en temas de pensiones, en temas de fallecimiento de alguno de los cónyuges. No es lo mismo el estar casado por otro país que el tener ya registrado el matrimonio cuando uno de los dos cónyuges falta. No es lo mismo el tratamiento que se le da a las parejas de hecho, no es lo mismo el tratamiento que se le da a una persona que solo está casada, por ejemplo, por Ecuador o por Colombia, pero que no ha inscrito ese matrimonio. Y luego, por supuesto, si llegara a haber una ruptura, es mucho más sencillo hacer un procedimiento de divorcio teniendo ya el matrimonio reconocido por España y por un registro civil español que no tenerlo. Lo mismo si se tienen hijos en común. Bueno, todo esto es muy importante por múltiples factores y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, básicamente los requisitos ya los hemos visto. Hay que demostrar el estado civil anterior al matrimonio, la existencia de matrimonio, la existencia de los documentos necesarios y el cumplimiento de los requisitos para casarse en el país de origen. Hay que entregar la documentación y someterse a una audiencia previa en el momento en que nos citen para ello. Ese trámite, repito, se puede hacer en los consulados de España, en nuestros países de origen, o puede hacerse directamente aquí en Madrid, si es que el español no puede quedarse el tiempo suficiente para acudir a la cita de la audiencia previa. Así que con todo esto les invito a todos los participantes a que formulen sus dudas, sus consultas. Nos escribe Diana: buenas tardes, tengo una pregunta. Ya tengo la cita para entregar la documentación en el Registro Civil de Madrid, pero actualmente me encuentro en Colombia. ¿Tendré algún problema en el aeropuerto al ingresar a España? Mi pareja se encuentra en Madrid. ¿Viajo como turista o con carta de invitación? Pero Diana, es que no me queda clara tu pregunta. ¿Son documentación para contraer matrimonio o para qué exactamente? Explícame un poquito más la pregunta para poderte orientar. Nos dice Paola Agudelo: buenas tardes, tengo una consulta. Soy ingeniera civil en Colombia y estoy próxima a solicitar la visa por medio de un contrato de trabajo, porque claro, su padre es residente legal, entonces a Paola le corresponde un régimen preferente. Después de estar radicada en el país, ¿cuáles son los trámites para realizar la homologación de la profesión en España? Pues esto depende del tipo de carrera que se vaya a homologar, Paola. Las ingenierías civiles aquí son las más difíciles, te quiero contar, las más exigentes. Y, por supuesto, aquí hay un colegio profesional de ingenieros civiles. Eso quiere decir que es una profesión regulada, con lo cual tú te vas a traer todos los papeles de una vez de Colombia, de la universidad. ¿Qué es eso? Tu diploma, las calificaciones, el pensum, lo que llamamos las memorias del pensum que tuviste en tu facultad, que es como un libro así de gordo, donde viene materia por materia los contenidos programáticos de cada materia, la carga horaria de cada materia, los créditos que daba cada una de las materias que tuviste. Todo debe venir apostillado y acá inicias el procedimiento. Es un procedimiento largo y difícil, ya te digo. Lo normal es que la gente meta papeles para homologar su carrera y después le contesten qué materias o qué créditos le quedarían haciendo falta para hacer igual el pensum que tuviste al pensum de los ingenieros civiles en España, que es unificado. Y ya con estas materias que tú puedas ver en cualquier universidad, la que tú elijas, te podrás graduar. Otra manera, y tal vez puede ser incluso la más conveniente por los plazos que está tomando hoy por hoy una homologación de una carrera, es traerte lo mismo, la misma documentación y presentarte en varias facultades de ingeniería civil para que te convaliden materia por materia. Y así quizás te haga falta una que otra materia por ver, pero no mucho más como suele ser en el proceso de homologación. De esa manera, ya digamos que cada universidad, cada facultad de ingeniería asume que, por ejemplo, quedas tú en cuarto año y que te falta hacer el quinto, o te falta puntualmente X cantidad de cálculos, bueno, lo que sea, y ya terminas, digamos, graduándote, convalidando materia por materia, terminas graduándote de la propia universidad que te convalide las materias. Obviamente a esa universidad le vas a pagar los créditos que te hagan falta ver y allí las vas a estudiar para que esa misma universidad te gradúe aquí como ingeniera.
Luego tendrás que hacer un máster de acceso a la carrera y por supuesto después tendrás que colegiarte en el colegio profesional que te corresponda. Así que es un proceso largo, pero pues muy bonito de hacer y te deseo mucha suerte. Nos dice Diana que tiene la cita para contraer matrimonio en Madrid. Diana, como explicábamos el lunes, el matrimonio es un proceso que se divide en dos fases. Primero el expediente matrimonial, que es la apertura, y luego ya propiamente dicha la boda. Supongo que tú vienes a hacer la apertura de expediente matrimonial, es decir, a entregar documentos. Tienes que viajar, pues como siempre, nosotros somos muy insistentes con la verdad por delante. Tú no vienes a hacer nada más que no sea el casarte y el hacer tu proceso de matrimonio. Yo diría que tu prometido podría hacerte una carta de invitación o mejor aún, un acta notarial donde ya él indique que ya tienen la cita para entregar la documentación, aportando prueba de que tienes esa cita a tu nombre o a nombre de él y que ya van a entregar estos papeles para iniciar el proceso de matrimonio. Con eso yo creo que no habría ningún problema, ¿no? Y si vienes sin visado, pero siempre con esta documentación que acredite que efectivamente vienes con la expectativa de hacer un trámite concreto que te va a dar derechos en un futuro, pues creo que no te van a poner ningún problema. Aún así, sí que te recomendamos que viajes con un seguro de viaje, que viajes con dinero suficiente, que él te haga, por ejemplo, que te entregue su contrato de alquiler, su propiedad, lo que él tenga donde te vaya a recibir, como para poder certificar de alguna manera que tienes un techo donde llegar a meter tu cabeza en cuanto entres a España sin ningún problema, ¿vale? Bueno, pues con todo esto hemos hablado ya de la inscripción del matrimonio contraído en el extranjero y adicionalmente, y en los últimos minutos, 5 minutitos que nos quedan, también vamos a mencionar el caso de una persona española que haya contraído matrimonio, que se haya divorciado y que quiera volverse a casar en el extranjero. ¿Por qué? Porque normalmente esos matrimonios anteriores, las personas que han sido residentes legales y que durante su tiempo de residencia legal fueron casados, cuando ya adquieren la nacionalidad española, deben divorciarse obligatoriamente por un juzgado español. Entonces, es muy importante que aquí, al momento de querer inscribir un nuevo matrimonio o volver a contraer nupcias, quede clarísimo que ha habido un juez español que, digamos, disuelva el matrimonio anterior, aún habiendo sido contraído en el extranjero, aún habiendo sido contraído en el extranjero antes de ser español. Es muy importante también tener en cuenta que al momento en que nos piden demostrar qué estado civil teníamos antes de contraer este nuevo matrimonio, tengamos claro que de haber tenido un matrimonio anterior es necesario entregar la sentencia de divorcio por España con la inscripción de ese divorcio hecho por España. Así que este es un dato básico a tener en cuenta. Mucha gente al momento de querer casarse o de querer inscribir un matrimonio se encuentra con este gran obstáculo porque finalmente no se puede hacer nada y no va a tener ningún efecto el nuevo matrimonio mientras el ciudadano español no pueda entregar la prueba de disolución del matrimonio anterior. Así que este es un dato muy importante que mucha gente se le escapa y piensa que va a ser más sencillo de lo que en realidad va a ser esta tramitación y toma tiempo, sobre todo es que toma tiempo. Nos dice Paola que gracias a ti por participar. Y Lina Giraldo nos dice, buenas tardes, tengo que renovar mi permiso de residencia en el 2025, pero me han quitado el carnet de conducir por alcohol y me quedaron antecedentes. ¿Voy a tener problema al renovar? Pues no sé por cuánto tiempo te lo quitaron, qué permiso de residencia tienes. No es lo mismo ser ya residente de larga duración que ser residente temporal. Los antecedentes penales, digamos, cuando suponen pena de prisión, la condena por más de un año, por un año o más, implican obligatoriamente la extinción inmediata de los papeles de un residente, sobre todo cuando es residente temporal.
Pero para las renovaciones el hecho de tener, por ejemplo, unos antecedentes de una pena ya cumplida, que ya hayas pagado la multa, que ya haya pasado el tiempo de retirada del carnet, Lina, pues digamos que esas son situaciones que se deben tener en cuenta y no automáticamente no implican que no te vayan a renovar, pero que sí van a tener que hacer un estudio de tu grado de integración y de tu buena conducta pese a esa manchita que tienes en tu expediente. Entonces es muy importante que tengas de aquí al 2025 cumplida la condena en su totalidad, no solamente en el tiempo de retirada del carnet, sino en el pago de la multa que te hayan impuesto. Mucha gente pide fraccionar esta multa, pero luego la cancelación de antecedentes penales y policiales después del cumplimiento pues se alarga. Entonces, aunque te cueste un esfuerzo, ya que te metiste en este problema, es mejor que salgas de él cuanto antes y que si te pusieron una multa, por alta que sea, que la pagues del tirón para así poder garantizar que se te borren los penales y los policiales antes de renovar. Y si no te da tiempo, por lo menos llevar a la renovación las certificaciones de que ya no le debes nada a los juzgados de ejecuciones penales, ¿vale? Esto es una manera pues de poder intentarlo por lo menos. Ya te digo, no es que sea automático en una renovación la denegación por la existencia de antecedentes penales y policiales. Por ejemplo, si fuera inicial, sí te digo que automáticamente no te van a dar los papeles iniciales, pero siendo una renovación no es automática, pero aún así te lo van a tener en cuenta y pues no va a ser tan sencilla esta renovación como podría serlo. Así que de momento lo que puedes hacer, cumplir la condena en su totalidad. Bueno, pues son las 4:26. Si no hay más preguntas, yo voy a tener que retirarme y dar por concluido este directo en breve. Vamos a quedar citados para el próximo lunes a las 4 de la tarde por Instagram. También nos pueden buscar como Gómez Navas Abogados. Y vamos a atender otro tema interesante el día lunes. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las personas que se han conectado, Lina, Paola, Diana, muchas gracias por sus preguntas y siempre por estar aquí pendientes de plantear sus dudas.